Así nos pasamos películas en la radio del rock. Jorge Letelier ya está en Palabras Sacan Palabras. Sometido al engaño de un infierno. Una música especial, una entrada especial para la sección de hoy de don Jorge Letelier, porque también nos trae un invitado especial con un tema también muy especial en este jueves. Un tema... Bienvenido, Jorge. ¿Cómo estás, Freddy? Gracias. Es un tema muy especial, un tema muy profundo. Es un tema muy estremecedor, además. Es la película El color del camaleón. Un documental realizado por Andrés Lubert, que es un cineasta chileno-belga, muy joven, que narra la historia, su historia, su vida y la historia con su padre. Una historia es un viaje para poder ir indagando un poco en una figura paterna que, él, como cuenta en la película, es una figura que comienza muy difusa, que lo conoce poco, y justamente la necesidad de hacer esta película es para poder ir conociendo que algo pasó en el pasado, que tiene que ver con Chile de la dictadura, que generó una personalidad fracturada, herida. Entonces él va un poco en búsqueda de conocer un poco más a su padre y se encuentra con una historia terrible, Sí. una historia muy estremecedora respecto a la manera en que la dictadura militar reclutó a Jorge Lubert, que es el padre de Andrés, para enseñarle técnicas de tortura y asesinato en plena dictadura. Muy joven él, tenía, no sé, 21, 22 años, no sé cuánto. Sí, tenemos aquí en el estudio a Andrés acá. Andrés Lubert, que nos vino a contar de primera fuente, ¿no? Lo que significó haber hecho este documental, esta película sobre la historia de su padre, que termina siendo torturador y colaborador de la dictadura, ¿no? De la CNI. No es correcto lo que dices. Tú usas la palabra torturador, pero es mucho más complejo. Esa palabra no está bien usado. A ver, explícanos cómo la usarías tú, Andrés, y cómo queda reflejada en tu película. Claro. Bienvenido, Palabras Sacan Palabras. Dale, muchas gracias. Bueno, en realidad la historia de mi padre es una historia de un joven estudiante inocente de 21 años que no tiene nada que ver con el ejército ni intereses políticos, y lo secuestra el servicio de inteligencia de una forma muy, muy sofisticada, y tratan de convertir ese joven contra su voluntad en un agente que tiene que ser capaz de funcionar como un instrumento y al final también poder matar sin dudar otras personas. Y las técnicas que usan son técnicas muy, muy sofisticadas. Fue un experimento y las técnicas son basadas en manipulaciones psicológicas muy complejas. Amenazan a su familia a muerte, lo entrenan, técnicas de espionaje, de espía, y también usan castigos. Cada vez que él no cumple o que él no hace lo que dicen, lo torturan de forma horrenda. Y usan una técnica muy, muy compleja también que se llama de la naranja mecánica, que es una película donde tratan de lavarte el cerebro con imágenes audiovisuales, sí, para que tú ya no sientes nada al matar a otras personas. Le pusiste el color del camaleón a tu documental sobre tu padre. ¿Por qué? Porque claro, un camaleón es alguien que tiene un color, pero en realidad no sabes cuál es su color, ¿no? Entonces, como una pregunta abierta, diciendo el color del camaleón. ¿Cuál color tiene mi padre? Mi padre es alguien que durante toda su vida, desde que yo soy chico, lo he visto como alguien que siempre buscaba el peligro, más que nada en su trabajo. Mi padre trabajó durante 30 años como corresponsal, camarógrafo de conflictos de guerra.
Mi padre estuvo en todos los grandes conflictos desde los años 80, filmando, cubriéndolos, y era alguien que podría adaptarse siempre y sobrevivir. Y eso también es algo que necesitaba tener en Chile, ¿no? Cuando pasaba todo esto con él, era sobrevivir también, ¿no? Y esa pregunta, el color del camaleón, es como una pregunta abierta. ¿Cuál color tiene mi padre? ¿Quién es mi padre? Quiero conocerlo. Y es muy interesante cómo la película es a la vez un documental que muestra un pedazo de la historia reciente desde un punto de vista completamente inédito, pero al mismo tiempo también es una película de reconstrucción familiar. Porque Andrés habla, se hace preguntas en off en la película, donde él intenta indagar en esta personalidad fracturada. Él advierte una personalidad huidiza del padre, que no quiere ahondar mucho, que hay muchas heridas y fracturas. Y a partir de esa constatación, él empieza a indagar, y ahí la figura también de tu tío Orlando Luber, del cineasta, fue importante porque él ayudó, le mostró un poco una historia de dónde venía justamente ese problema que tú lo muestras, que había insomnio, tomaba pastillas. Efectivamente, él veía un padre, cuando era muy chico, veía un padre que tenía un problema, que no quería hablar de él, que estaba completamente partido ahí, y él entra como a indagar a partir de esta revelación, y ahí surge la idea de la película, ¿no, Andrés? Totalmente, claro. Yo nací afuera, yo nací en Bélgica, y de chico no aprendí español, y cuando yo tenía 19 años, cuando yo terminé la escuela secundaria, yo quería saber más sobre el origen de mi padre, y también qué es mi origen también, ¿no? Es como alguien de esa edad búsqueda quién es al final, ¿no? Entonces era como, yo estaba buscando la construcción, construyendo mi propia identidad, y parte de esa identidad también es la historia de mi padre, ¿no? Entonces yo quería ir a Chile, aprender español también, y conocer la historia de mi padre. Y el hecho de que yo no hablaba español también tiene que ver con ese trauma, ¿no? Mi padre era alguien que no hablaba español con sus hijos también por un dolor. Y en Bélgica he visto más personas así que ni siquiera podían hablar español. Gente que fueron víctimas de la dictadura, y incluso el idioma puede ser un dolor después. Ni siquiera podían hablar español alguna gente en Bélgica. Andrés, pero tu visión que queda de tu padre es la de una víctima de la dictadura o un victimario de la dictadura. Sí, es una temática muy, muy compleja, porque como la canción de la película dice, trapecista de la vida, vida o muerte, tu elección. Entonces, mi padre en esa época balanceaba como una cuerda floja entre víctima y victimario, para decirlo de esta forma. Pero igual, para mí, es más víctima que victimario. Y yo creo que también la gente que vea la película lo entenderán, y los que lean la historia completa. Porque al final, él tenía 21 años y no tenía nada que ver, y lo secuestran y lo hacen todas estas técnicas de manipulación para deshumanizarlo, como se dice. Como cuando te quitan lo humano para que tú eres capaz de hacer también cosas inhumanas. Entonces yo creo que nadie hubiera resistido como él ha resistido. Para mí, mi padre es un símbolo de resistencia contra la maquinaria de una dictadura. Lo que él ha resistido, porque al final... ¿Él está vivo todavía? Sí, porque al final mi padre escapa, resiste y escapa antes que fue tarde, antes de dar los últimos pasos que tenía que dar para convertirse en un agente, se escapó. Perfecto. Hay una tremenda historia que cuenta la película, que es lo que ocurre cuando él con ayuda de su familia, parte a Berlín, y en Berlín se genera una red también de apoyo, y parte de su historia termina también siendo apoyada por Jorge Barudi, un cineasta que estaba en ese momento ayudando a víctimas de la dictadura, y ahí logran entrar a recomponer un poco, pero tú cuentas en la película que incluso fueron agentes de la DINA, fueron a Alemania a perseguirlo, a amenazarlo para que volviera. O sea, es una historia que no termina solamente en la huida de él de Chile a Alemania, va mucho más allá. Claro, mi padre, por causa de estas cosas, cuando yo era joven, yo lo veía como alguien perseguido. Él era alguien que siempre se sentía perseguido. Es algo que queda en la mente de alguien. Y todavía hoy, si lo conoces, vas a ver que tiene esos tics, que siempre mira, siempre... como perseguido. Y cuando va a un lugar, ve todo. Él sabe, ok, yo si tengo que escaparme es por esa puerta.
es algo que queda dentro de alguien, queda algo muy, muy fuerte. Andrés, y por último, ¿él está arrepentido de lo que hizo? ¿Qué es lo que, cómo te lo comentó? De hombre a hombre, también más allá de padre a hijo, ¿no? Claro, sí, mi padre ha contado muchísimas cosas, se cuenta en la película, y ha pasado por muchos pasos en un proceso de sanación interior de él, ¿no? Y ha reflexionado, y mi padre, sí, está arrepentido por las cosas que ha visto, está arrepentido y siente una culpa que nunca lo va a perder. Es algo que él dice que yo tuve que aprender a vivir con eso. Porque cuando tú ves cosas terribles y no puedes hacer nada, al final como un testigo casi, claro, te marca, obviamente. Hay una nota importante, interesante, que sale en el CIPER Chile de hoy sobre tu película, Andrés. Te parece que una entrevista también que te suena a ti, ¿verdad? Lo hace Nicolás Sepúlveda, que es muy recomendable. Leer el artículo, ¿no? El reportaje de CIPER y además, por supuesto, ir a ver la película, el documental de Andrés. ¿Dónde se puede ver? ¿Está en el Sanfic? Ahí está en Sanfic, se estrenó el día martes, el sábado, o sea, el sábado 26 a las 17:15 horas tiene una segunda función en el Cine Hoyts La Reina y luego a partir del 7 de septiembre. ¿Cuándo es la segunda función de La Reina? El sábado 26. El sábado 26. En Cine Hoyts La Reina y luego desde el 7 de septiembre se va a estrenar en salas de la cadena Miradoc de documentales, en todo Chile, de Arica a Punta Arenas. Miradoc.cl, ahí me imagino que Ahí están está todas las fechas y las sedes de la programación. Eso. O sea, queda una función en Santiago para verlo. Eso. Igualmente quiero dar un mensaje que para mí es uno de los mensajes más importantes de la película. Y es cuando alguien vive una experiencia traumática, puede ser de una violación o de un accidente o por causa de un conflicto armado o por tortura. Muchas veces esas personas después no pueden hablar de eso y queda un dolor muy, muy profundo. Y eso también pasó con mi padre, ese trauma, y mi padre nunca pudo hablar sobre eso hasta que iniciamos, hasta que aceptó de hacer la película. Y tú ves en la película que él quiere contar la historia, pero le cuesta tanto. Es tan difícil hacerlo. Y es como cuando un padre no habla de estos tipos de traumas, ¿no? Sí. Pasa el trauma a los hijos. Y yo quiero hacer un llamado para un diálogo, como yo lo llamo, transgeneracional, para que padres o familiares y hijos hablan sobre esas heridas, que es la única forma para poder sanarlos al final. Estamos muy bien contra el tiempo, Andrés, pero tu tema es tan interesante porque además está muy en la noticia, ¿no? En la agenda, lo que está ocurriendo con los detenidos Punta Peuco, los cuales están pidiendo tipos de armisticio legales, y muchos de ellos ni siquiera han dado información sobre paraderos de detenidos desaparecidos o más información sobre lo que ocurrió o muestras de arrepentimiento. Tú que hablaste con tu padre y tu padre te entregó información al respecto, ¿qué te parece lo que está ocurriendo con los detenidos de Punta Peuco? Yo creo que para llegar finalmente también a sanarnos como sociedad, hay que exponer la verdad, y a la gente que está impune hay que castigarlos, obviamente, y hay que revelar los secretos, ¿no? De la dictadura, obviamente. Claro. Andrés Libre, gracias por haber venido y mostrarnos tu experiencia, que me imagino lo fuerte que ha sido también a ti como documentalista, ¿no? Hacer un documental sobre todo lo que ocurre con tu padre y lo que te contó, finalmente, que queda en el color del camaleón. Gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias. Gracias también, Jorge, por que estés muy bien. Tu gran invitado. Chao, Freddy. Hasta el próximo jueves. Que estés muy bien.